En tu casa encontramos vida, tu verdad nos vuelve a levantar, tu espíritu nos da salida, nos reúne en torno a tu altar. Nada nos separa de tu amor, somos uno en Cristo Salvador. Somos familia en tu presencia, gran familia cristiano te quiere exaltar. Tu evangelio es fuerza que nos llena, nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Nos llamas a enseñar tu voz, hace luz reflejando a Dios, sin cadenas ni religión, solo gracia y transformación. Nada nos separa de tu amor, somos uno en Cristo Salvador. Somos familia en tu presencia, gran familia cristiano te quiere exaltar. Tu evangelio es fuerza que nos llena, nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Nos llamas a enseñar tu voz, hace luz reflejando a Dios, sin cadenas ni religión, solo gracia y transformación. Tu verdad nos hace libres, tu amor nos une más, tu espíritu nos guía hacia tu eternidad. Con fuerza en tu presencia, gran familia cristiano te quiere exaltar. Tu evangelio es fuerza que nos llena, nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Hola, buenas noches, espero que estés muy bien y igual de contento que yo estoy nuevamente de estar con todos ustedes para seguir hablando de y aprendiendo de este discipulado que Dios nos ha mandado, que ha hecho para cada uno de nosotros, para que nos fundamentemos bien en los principios bíblicos para vivir en triunfo, ¿sale? Entonces, todos estos temas son pilares y fundamentales que cada uno de nosotros los tengamos bien arraigados en nuestro corazón, porque es lo que nos van a dar, número uno, la identidad. ¿Ok? Nos van a dar la verdad de nuestra identidad y nos van a ayudar a conocer desde lo más básico, desde los principios, conocer bien a quién es verdaderamente nuestro Padre, ¿ok? El Creador, pero necesitamos conocerlo para podernos relacionar con Él. Más adelante vamos a ver incluso esos temas, pero ahorita empezamos a ver la semana pasada el cómo estoy seguro de que soy hijo de Dios y las verdades de la vida eterna, los requisitos para obtener la vida eterna. Y si tú te perdiste esa clase, está aquí mismo en nuestro canal, vean a nuestros videos anteriores, es justamente el de hace dos videos antes más o menos, porque el de ayer fue el domingo y el anterior lo más seguro es que sea el de la clase 1 de cómo estoy seguro de que soy hijo de Dios. ¿Sale? Así lo vas a identificar y es indispensable que veas ese tema y que veas cada uno de estos en orden. Es más, yo te diría que si es la primera vez que te conectas a este discipulado, veas primero el otro.
veas primero la clase de la semana pasada y luego que se va a quedar aquí guardado, puedes verlo terminando la anterior o ya en el transcurso de estos días, ¿sale? Otra cosa que es bien importante, 2 o 3 días antes de que estemos en vivo aquí conectados, se va a estar configurando este video ya aquí en la plataforma, ¿ok? Para que en la parte de descripción tú ahí vas a encontrar el workbook, tu cuadernillo de trabajo para que lo vayas llenando conforme vamos avanzando y vamos viendo cada uno de nuestros temas, ¿sale? Entonces 2 o 3 días antes de que estemos aquí en vivo, ya puedes entrar a nuestro canal, vas a encontrar el video programado, pero ya puedes entrar a la descripción. Aquí abajito está justamente dice descripción y ahí va a estar el link para que puedas descargar este cuadernillo o cuaderno de trabajo. Si quieres imprimirlo, lo imprimas o desde tu celular, dispositivo, computadora, como tú quieras y se te facilite. ¿De acuerdo? Entonces ahorita aquí ya está este cuadernillo en el que te puedes basar. Si no puedes descargarlo ahorita, no pasa nada. Mucha atención a lo que vamos a ver. Vamos a ir igual dinámicos, viendo nuestros textos bíblicos y las preguntas y respuestas de cada uno de ellos, y ya luego puedes descargar tu cuadernillo y contestarlo con calma, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo anterior, si no hay más temas por ver al respecto, vamos a empezar con nuestra clase número 2 de este discipulado, que justamente es eso, un discipulado en donde se requiere disciplina. Por eso los discípulos eran llamados así, porque fueron enseñados en amor y disciplina, y se requiere un hábito y una disciplina constante del estudio, preparación y crecimiento en esta vida que ahora tenemos en el reino del amado Hijo, que es Cristo Jesús, y eso lo vimos la semana pasada. Entonces nuestra clase número 2 es cómo experimentar el amor y el perdón de Dios, y esto va a ser fundamental porque muchas veces nos encontramos atrapados en los pensamientos del diablo, que el diablo nos trae, nos mete a través de muchas cosas o incluso de algunas personas, y nos hace pensar que de verdad nosotros no somos merecedores del amor y del perdón de Dios. Entonces esta clase también es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a ver nuestros temas y nuestras citas bíblicas para ver qué dice la Biblia, porque lo importante es eso, porque muchas personas pueden decir muchas cosas, muchas ideologías, creencias, religiones, etcétera, líderes, lo que sea, pueden decir muchas cosas, pero la pregunta que siempre te debes hacer es, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios sobre ese tema? ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que dice Dios de cómo experimentar su amor y su perdón. Y como subtema tenemos aquí cómo nos ve Dios, cómo me ve Dios a mí. ¿Ok? Vamos a empezar por ese punto. ¿Cómo me ve Dios? Y vamos a ver nuestra primera cita bíblica, que es 2 Corintios 5:21. Fíjate, dice, al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Él mismo se hizo pecado por cada uno de nosotros, como lo vimos la semana pasada, porque Él se llevó todos nuestros pecados, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fíjate, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a ver nuestras preguntas de este tema. Dice, ¿qué fuimos hechos? Pues aquí claramente dice, fuimos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios. Tienes que verte, y la primera pregunta es, ¿cómo me ve Dios? Así, como su justicia, como una justicia que Él mismo recibió, porque Él nos había perdido por culpa de otros, por culpa del diablo, por culpa del mal, y Él recibió esa justicia también, y somos esa justicia de Dios. Así es como nos ve Él. ¿Cómo nos ve Dios? Como la justicia, ¿ok? Como la justicia de Él. Fíjate muy bien, es este punto tan importante, el grado en el que Dios nos está poniendo como que
Tú eres la justicia de Dios. Fíjate, qué valioso, en qué concepto tan valioso nos tiene Dios respecto a sí mismo, que es que somos su justicia. ¿Ok? Entonces eso es lo que dice Dios respecto a ti. Eso es lo que dice Dios de cómo te ve Él a ti, como su justicia. ¿Ok? Y luego nuestra pregunta número 2 dice, ¿cuán justo es Dios? Bueno, eso está bien fácil responderlo. No hay ser o entidad más justa que Dios. Porque si la hubiera, entonces Dios no sería Dios. Y Dios no cambia. Dios es el mismo y la misma Biblia lo dice, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. No va a cambiar, porque si Él cambiara y si Él se arrepintiera, también dice la Biblia que Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él no cambia, porque es la verdad y la verdad no cambia. Vimos la semana pasada que Él es la verdad y la verdad no cambia. Si la verdad cambiara, no sería verdad. ¿De acuerdo? Sería un punto de vista nada más, pero no, Él es la verdad y Él es la justicia, y no hay justicia más justicia que en Él, ¿ok? Y así es como te ve Dios a ti, ¿ok? ¿Cuán justo es Dios? Pues el más justo del mundo mundial, del universo universal o de la existencia existencial, ¿sale, vale? No hay nadie ni nada más justo que Dios, porque el único justo es Él. Es Él, ¿ok? Siguiente verso, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjate, estamos viendo cómo nos ve Dios. Vamos a nuestras preguntas. ¿Qué obtuvimos cuando Jesucristo se ofreció por nuestros pecados? Fíjate, ya vimos la semana pasada que Jesucristo se ofreció y le fueron adjudicados los pecados de cada uno de nosotros, porque eso era lo justo, porque no hubiera sido justo para unos sí, para otros no, sino para todo el que en Él cree. ¿Ok? Clase pasada. Entonces, ¿qué obtuvimos nosotros cuando Jesucristo se ofreció por nuestros pecados? Aquí lo dice la Biblia. Dice, lo que obtuvimos es que nos hizo perfectos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, aquí voy a explicarte un poco. Los santificados, ¿quiénes son los santificados? Todos aquellos que han creído y recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si no sabes de lo que estoy hablando, por eso es necesario ver la clase pasada, ¿sale? Nuestra clase número 1. Pero los santificados es cuando Dios nos limpia, vimos por su sangre, por su sacrificio de Jesucristo, y nos limpia de todo pecado, pues algo que no tiene pecado o alguien que no tiene pecado es alguien santificado. Como si nunca hubieras tenido pecado. Y entonces cuando la Biblia habla de los santos, porque también habla de santos en luz y etcétera, etcétera, cada vez que habla de los santos está hablando de todos aquellos, de todas las personas que han creído y recibido y aceptado como verdad absoluta en su corazón que Cristo vino a morir por ellos en la cruz y que Él se llevó todo el pecado que antes teníamos en nuestra vieja, pasada manera de vivir y que ahora somos hechos nueva criatura. Tú eres ese santificado y tienes que verte así. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra santo? Apartado del mal para Dios. Eso significa la palabra santificado, apartado del mal para Dios. Y vimos la semana pasada en nuestra cita bíblica que Dios nos trasladó del reino del mal al reino de Cristo, al reino de Dios. Por eso es que los santificados somos todos nosotros que hemos creído en Jesucristo y le hemos dado entrada a nuestra vida. ¿De acuerdo? Que hemos aceptado esa verdad en nuestro corazón. Entonces, Dios, por la ofrenda de Cristo, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Estamos viendo cómo nos ve Dios.
Ahora, ¿por qué nos ve así? Ya respondimos esta pregunta, vamos a nuestro siguiente verso. ¿Por qué nos ve así? Fíjate, Hebreos 10:17 dice, y nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras maldades. Por eso es que Dios te ve perfecto y santificado, porque nunca más se acordará. Y aquí está nuestra pregunta, ¿Dios tiene guardado algún registro de tus pecados? ¿Dios tiene guardado algún registro de tus pecados? Pues la respuesta es no. Aquí nos dice, nunca más se acordará de nuestros pecados. Él no es como aquella persona que te dice, me la debes, me la pagas y perdono, pero no olvido, pero un día va la mía. ¿No te acuerdas aquella vez que me hiciste? Hay mucha gente, dice la pastora, que su historia, ¿qué? Son históricas, son personas históricas e histéricas, porque su historia las pone histéricas a esas personas, ¿ok? Entonces, fíjate, él no es como las personas, que somos históricos, que le estamos recordando sus errores a la gente constantemente para mantenerlas incluso en una humillación o culpables o que nos la deben. O querer ponerles el pie encima y estarlos manipulando de esa manera, porque todas las personas que son históricas y por eso histéricas, eso es lo que quieren, seguir manipulando a través de los errores del pasado. Sin embargo, Dios nos dice aquí que Él nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras maldades. Él nos tiene en una alta estima como para jamás recordar nuestros errores ni nuestras equivocaciones. Y eso es lo que dice Dios en su palabra. Y eso es lo que te debe de importar. No lo que dicen las demás personas que quieren usar tus errores para humillarte, tengo la palabra como, someterte o no sé por qué tengo una palabra que ni siquiera sé si existe, como subyugar o algo así, no sé si eso, no me acuerdo, creo que sí existe, pero creo que significa otra cosa. Ahorita me dirán, pero no sé por qué se me vino mucho esa palabra ahorita, pero es lo de menos. Quiere decir esto que por eso es que Dios nos ve santos, por eso es que Dios nos ve perfectos, porque Él no se acordará de nuestros pecados y de nuestras maldades, ¿sí? Subyugar, ¿no? Exacto. Dominar poderosa y violentamente. Fíjate cómo Dios no quiere dominarte violentamente ni con todo su poder. Dios quiere que te des cuenta que la estima en la que Él te tiene es como un santo y un perfecto. Los santos no son los que nos han hecho creer en las religiones que están ahí como mártires y con figurillas e imágenes ahí que hicieron grandes cosas para poder lograr ese estatus o ese grado de ser llamado santo. No, acuérdate, la palabra nos dice, y vimos la clase pasada, que no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Cristo. Y si tú has tenido fe, crees en Cristo, entonces eres uno de estos perfectos y santos de los cuales Dios jamás se acordará de tus pecados y de tus maldades. ¿Checas cómo todo conecta? Por eso es importante que veas la clase pasada y las veas todas así en orden, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. ¿Dios tiene guardado algún registro de tus pecados? La respuesta es no, 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 no. ¿Ok? Y quien te diga lo contrario y te diga que supuestamente es alguien que cree en Dios, pues no le creas, porque si creyera en Dios, creería lo que dice su palabra. ¿Ok? Y si te dice que Él es un mensajero para recordarte, para que no se te suba, ¿verdad? Hay muchos que están enseñando y predicando, no, que no se te suba, ya se te está subiendo mucha gloria en tu vida, tienes que mantenerte humilde. Sí, mantenernos humildes, pero de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Por eso Pablo enseñaba que en lo bueno va a darle gracias a Dios y la gloria a Dios, y en lo bueno y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, decimos que es mucho.
Y de buena gana él dijo, Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, Pablo dijo, de buena gana me voy a gloriar por todo lo que Dios hace en mi vida. Y eso es darle la gloria a Dios, ¿ok? Eso es bien importante, darle la gloria a Dios y estar feliz y emocionado y contento y gozoso y entusiasmado por todo lo que Dios ha hecho por ti. Eso es darle la gloria a Dios, es reconocer a Dios en tu vida. Pero hay muchos falsos predicadores que predican la falsa humildad de no. Tú tienes que verte como una cucaracha, un perdedor, un pecador y etcétera, cuando no es lo que Dios enseña. Lo que Dios enseña son todos estos textos que estamos viendo de cómo te ve Dios a ti. ¿Ok? Tampoco se trata de que nos llenemos de soberbia y veamos a los demás, como dicen, por abajo del hombro, ¿verdad? No, porque la Biblia también dice que a todos los estimemos como a superiores, con humildad, con respeto, con honra. Todo es un paquete completo. Todo, no tienes de verdad a veces idea, bueno, no tú, si me refiero de forma general, pero a veces no tenemos idea de todo el paquete completo y tan perfecto que es el plan y la palabra y el reino de Dios. Porque entre más aprendemos de Dios, una correcta formación en la palabra de Dios produce más humildad en nosotros. Pero una mala formación o un aprendizaje de la palabra sin formación, como decimos en el Instituto Bíblico, solo es información que te va a llenar e inflar el ego de que sabes mucho. Tú puedes saber mucho de la palabra de Dios, pero si eso no te ha provocado en ti más humildad, entonces no has sido formado con la palabra de Dios, sino todo lo contrario, te ha servido solamente como información para pararte el cuello delante de otras personas. Y eso no es de Dios, no viene de Dios. El ego, la soberbia, no es de Dios. La gloria y darle la gloria a Dios por las grandes maravillas que ha hecho en nuestra vida, eso sí es de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, espero haberme explicado y si no me expliqué, pónmelo aquí en los comentarios para que lo repasemos y te lo explique y tomemos un poco más de tiempo en las próximas clases, ¿ok? Todas tus dudas o comentarios puedes ponerlas aquí en la sección aquí abajito de comentarios, ¿va? Entonces seguimos. Otro texto bíblico dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate, no nos cubre de todo pecado. Porque lo que enseñan algunos es de que nos cubre, quiere decir el pecado ahí sigue, pero nos cubrió. No, con Cristo, así era antes, antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, cuando ellos sacrificaban a un cordero para cubrir sus pecados, era eso, el cubrirlos, pero ahí seguían. Pero la sangre de Cristo no fue cualquier sangre, fue la sangre de un ser o una entidad o de una persona, de un hombre perfecto y santo. Y esa sangre es la que nos limpia, dice aquí nos limpia, no nos cubre, nos limpia de todo pecado. Pregunta, ¿qué hace la sangre de Cristo por nosotros? Nos limpia, elimina y borra. Cuando tú limpias algo desaparece, ¿verdad? La mancha ahí de nuestra vida. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace la sangre de Cristo por nosotros, nos limpia de todo pecado. Siguiente texto, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación, fíjate, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no, me quiero adelantar siempre a las preguntas, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Nuestra pregunta. Nosotros hacemos esta dinámica de preguntas y respuestas para que tú también aprendas a hacerte las preguntas correctas de todo lo que lees en la Biblia.
porque de esa manera vas a tener un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, fíjate, ¿cómo define Dios al pecado? ¿Cómo? ¿Mm? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo define Dios al pecado? Ay, gracias. ¿Cómo define Dios al pecado? ¿Mm? Exactamente. ¿Cómo andar en la carne? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que creen en Él y viven como Él enseña que debemos de vivir, y también para eso son estas clases, para aprender cómo es como Él enseña que debemos de vivir. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne, quiere decir esto que son los que andan, actúan y deciden de acuerdo a sus emociones, sentimientos o necesidades carnales, físicas, que a lo mejor una persona se le antoja, quiere robar y roba. Eso es andar conforme a la carne, porque se le antojó, se le ocurrió, tuvo las ganas, la necesidad, ¿no?, de robar. Por ejemplo, alguien que es infiel, adúltero, se le antojó, sus emociones. Y de esto también hemos hablado bastante en la iglesia, de no andar en las emociones. Entonces, ¿cómo define Dios al pecado? Como obras de la carne, como acciones de la carne y no conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Como Dios enseña, como Dios, como Jesucristo nos enseña. Por ejemplo, si en un evento, en una situación, yo me enojo con alguien, ¿eso es lo que Cristo enseñó? Que me debo de enojar y patear y golpear y decirle un montón de palabras antisonantes y humillarlo y agredirlo y todo eso. No, eso sería una reacción carnal. ¿Ok? Pero andar conforme al Espíritu es con madurez, con sensatez. Dijo Jesucristo, airaos pero no pequéis, quiere decir, a veces se nos puede subir la molestia, pero que no pequemos. No por eso vamos a tratar al prójimo como no es debido, no por eso lo vamos a maltratar, no por eso lo vamos a humillar, no por eso vamos a hacerle un mal. Jesucristo dijo, haz a los demás como quieres que te hagan a ti. Eso es andar en el Espíritu. Pero eso de ojo por ojo y diente por diente y me la vas a pagar, eso es conforme a la carne. Así es como define Dios al pecado, con nuestras reacciones carnales. ¿Ok? Siguiente verso, primera de Juan 3, 4, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo el que comete pecado viola la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí vemos otra definición. ¿Cómo define Dios al pecado? Como una infracción de la ley. ¿Ok? Como una infracción de la ley. Siguiente verso, Santiago 4:17. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? ¿Cómo define Dios al pecado? Como algo, como alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si tú sabes hacer y puedes hacer algo bueno por alguien y no lo haces, de esa manera es como Dios define el pecado. O sea, si tú puedes hacer algo bueno por alguien y no lo haces, es pecado. También estamos viendo nuestro subtítulo, cómo define Dios al pecado. ¿Ok? Siguiente. 1 Juan 5:17. ¿Cómo define Dios al pecado? Toda maldad es pecado. ¿Ok? Ese es nuestro subtítulo. ¿Cómo define Dios al pecado? Toda maldad es pecado, es lo que nos dice la Biblia. Toda maldad, todo lo malo es pecado. Nada de que, pues esto me doy permisito, pues esto pues se puede un poquito, pues como que sí, pero como que no. Ay, pues ¿qué tanto es tantito? No, 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 no.
eso no está bien. Toda maldad, dice la palabra de Dios, toda maldad es pecado. Por mucho que la quieras minimizar, nada, no hay eso de mentiritas blancas y travesuritas inocentes. ¿Ok? Toda maldad es pecado. Por ejemplo, las películas de terror, muchos tienen esta duda o ese gusto, se diría hoy en día el gusto culposo, ¿no? De que les gustan las películas de terror, pero eso es pura maldad, eso es maldad que no proviene de Dios. Y si el productor de esa película no es Dios, porque lo que está queriendo es infundir miedo y es algo malo, entonces no es de Dios. Entonces tenemos que corregir ese tipo de situaciones en nuestro corazón. ¿Ok? Por poner un ejemplo, todo lo malo es pecado. Todo lo que proviene de lo malo es pecado, así como todo lo bueno, todo lo que proviene de lo bueno es de parte de Dios. Y la misma Biblia lo dice, que todo lo bueno desciende, viene de lo alto, viene de Dios. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Seguimos para avanzar. Primera de Juan 1, verso 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, tú me puedes decir, pero al principio me estás diciendo que Dios me ve perfecto y santo. Sí, así es como nos ve Dios y Él no tiene registro de nuestros pecados. Pero fíjate también, tenemos que aceptar y reconocer que sí fallamos. Ok, que sí fallamos, dice, si decimos que no tenemos pecado, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios, a Él, mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar y reconocer que hemos pecado, que hemos fallado y que a lo mejor si hoy en la mañana tuve un pensamiento incorrecto, si hoy en la mañana me enojé, me alteré, le dije alguna grosería a alguna persona, tomé algo que no era mío, me llevé del trabajo una pluma, robé, lo que sea, etcétera, etcétera. Si fuiste infiel, lo que sea, tienes que reconocer y aceptar que has pecado. Y si dices que no has pecado, solamente te engañas a ti mismo. Una cosa es cómo te ve Dios, pero otra cosa es que tú niegues que has pecado, que tú niegues que te equivocas. ¿Ok? Tienes que aceptar. ¿Por qué? Porque reconocer que hemos pecado es el primer paso para dejar de hacerlo, para darnos cuenta, para hacer correcciones en nuestra vida y dejar de pecar. Si yo niego y no acepto y me estoy justificando todo el tiempo, entonces no voy a hacer los cambios que tengo que hacer en mi vida para dejar de cometer ese pecado, para dejar de cometer ese error. Si yo no acepto que sí me robo los clips, ¿verdad?, de la oficina, no voy a dejar de hacerlo. Que me robo el papel de baño del trabajo, no voy a dejar de hacerlo. Que pierdo el tiempo en mis horas de trabajo y en lugar de estar trabajando estoy en redes sociales, si no lo acepto, no voy a dejar de hacerlo. Entonces, tenemos que reconocer y no engañarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Cristo nos enseña en su camino, ir perfeccionándonos todos los días. Una cosa es cómo te ve Dios, pero no por eso nos vamos a agarrar de ahí o de eso para engañarnos y hacernos ojo de hormiga y querer tapar el sol con un dedo. ¿Ok? Por eso estamos hablando de estas dos cosas. ¿Ok? Porque sí, ¿cómo nos ve Dios? Santos, buenos, perfectos. Él murió por nosotros a través de Jesucristo y nos limpió de toda maldad. Pero tenemos que reconocer que Dios al pecado le llama pecado. No te hagas. No te hagas. Eso es bien importante. Por eso estamos viendo este tema. Dios al pecado le llama pecado.
y Él es bien claro lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal y lo que es pecado, vimos aquí que toda maldad es pecado, por mucho que lo quieras tapar, ocultar o esconder. Por ahí dicen, Dios no me llama por mi pecado, me llama por mi nombre. No, si estás pecando y eres un pecador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Dios nos ve con amor? Sí, pero Él quiere llevarnos a la aceptación del error, al arrepentimiento y a la corrección para no seguir haciendo eso. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado también claro y si no, por favor, pónmelo aquí en los comentarios y ahondamos un poquito más. No quiero profundizar en mucho porque nos llevaría mucho tiempo y para eso ya hay videos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo vimos muy bien. ¿Quiénes pecan? Vamos a ver, la pregunta fue ¿quiénes pecan? Aquí ya vimos que todos hemos pecado. Esa es la verdad, ¿ok? Todos hemos pecado, todos pecamos. Siguiente, Mateo 4:1. Entonces Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fue llevado para hablar con Él, para pasar tiempo con Él, para revelarle y mostrarle muchas cosas que iban a acontecer. Y luego dice una coma. Y dice, para ser tentado por el diablo. Aquí tenemos que entender que no, lo vamos a ver en unas clases más adelante, cuando hablemos un poco más acerca de la Biblia, pero aquí lo que enseñan algunos es de que Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, y no el original. Entendamos esto, la Biblia no fue escrita en español. Originalmente, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. ¿De acuerdo? Y de ahí han habido varias traducciones. Obviamente se ha descompuesto algunas palabras claves o incluso signos de puntuación han descompuesto para llegar al español porque ni siquiera hay muchas versiones traducidas directamente de los originales al español, sino que pasaron al latín y al inglés y al español y de otros caminos también. Aquí lo que dice el original y los escritos originales es de que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y no dice para, dice y fue tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no llevó a Jesucristo al desierto para que el diablo lo tentara, con ese propósito. No, el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para revelarle su plan, su misión y un montón de cosas. Tener un tiempo con Él. Hay más cosas, ¿no? Pero luego las vemos. Y el diablo, lo que quiero explicarte con esto es, y entonces en ese momento, en ese evento, mientras Jesucristo estaba en el desierto, el diablo aprovechó para querer aprovechar, valga la redundancia, y utilizar la debilidad que Cristo estaba teniendo física en ese momento por el ayuno y aprovecharse de eso para tentarlo. No es lo mismo de Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado que Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para estar con Él, pasar tiempo con Él y fue tentado por el diablo. El diablo no perdió ocasión, así como nosotros somos todos los días tentados por el diablo, no quiere decir que el Espíritu Santo es el que quiere que seamos tentados por el diablo. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Pónganme aquí en el chat si estamos o no estamos. Pónganme un corazoncito si sí nos estamos explicando y entendiendo correctamente, ¿ok? Porque tenemos que entender que el bien y el mal no trabajan juntos. Por ahí muchos enseñan y predican que ese tipo de cosas y no es así. Dios, el bien, no trabaja con el mal. ¿Ok? Y Jesucristo no fue llevado por el Espíritu para que fuera tentado por el diablo. Estaba ahí Jesucristo en el desierto, pasando tiempo con el Espíritu Santo, etcétera, y el diablo aprovechó la ocasión, la situación y lo tentó.
como te decía, en algunas partes en donde él estaba pues un poco susceptible, podríamos llamarlo. Por ejemplo, llevaba muchos días sin comer en abundancia. Y entonces, ¿qué hizo? Lo tentó diciéndole que convirtiera las piedras en pan. ¿Me explico? Y entonces Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivir el hombre. ¿De qué se refería? Que también necesitamos el alimento espiritual y es lo que estamos haciendo ahorita, recibiendo alimento espiritual y es muy necesario. Así como necesitamos el pan físico, el alimento físico que nutre nuestro cuerpo, de la misma manera y en la misma cantidad y proporción necesitamos el alimento espiritual que va a alimentar nuestro espíritu para que crezcamos correctamente, ¿ok? Porque nuestra vida física la tenemos que dirigir a través de nuestro espíritu. Como ya vimos versos anteriores, no como quiere nuestra carne, sino como manda el espíritu, ¿ok? Espero que haya quedado claro porque este es un punto doctrinal un poco contencioso en muchas ocasiones. Entonces, por eso quería explicarte que este texto en el original no dice para, dice y fue tentado por el diablo, ¿ok? ¿Quién nos tienta a pecar? El diablo. ¿Quién está detrás de todo pecado? El diablo. ¿Ok? Hay otro texto donde dice que ninguno diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ni Dios puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Entonces ninguna tentación viene de parte de Dios para ver qué haces. Así dicen algunos, ¿no? Ay, es que esto me lo puso Dios para ver cómo reaccionaba, para ver yo qué hacía. Esta prueba me la mandó Dios para ver yo cómo salía de ella o qué hacía yo al respecto. Algo está tratando o trabajando conmigo. No, así no es Dios, ¿ok? Y por eso te estoy aclarando, Dios no trabaja con el mal, con el diablo, ¿ok? ¿Quién está detrás de todo pecado? El diablo. Más adelante vamos a seguir afianzando todo esto, ¿ok? Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, aquí es, ¿para qué me preguntan? ¿Por qué se adelantan, muchachos? ¿Por qué no se adelanten? Por el amor de Dios. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Punto, ya, podemos acabar la clase de hoy, pero no. Dice, ninguno diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora me puedes decir, pero Jesucristo es Dios y fue tentado. Sí, en su humanidad. En su humanidad, cuando fue hombre, fue tentado también, así como tú y yo, y de la misma manera que Él resistió, nos mostró que nosotros también podemos resistir. ¿Ok? Y repito, fue tentado en la carne, pero aquí lo que nos está diciendo es de la esencia de lo que es Dios. Dios no tienta ni puede ser tentado, ¿ok? En su divinidad y santidad, porque si Él pudiera ser tentado, entonces Él ya no sería santo. No sé si me estoy explicando. Estaríamos hablando que Él tiene debilidades, porque cada uno de nosotros somos tentados en nuestras debilidades, ¿ok? Y por eso dije hace rato, Jesucristo fue tentado en un área donde estaba susceptible en ese momento. Llevaba 40 días sin haber comido, dice la Biblia. Estaba débil en la carne. A cualquiera, mira, tú no comes en 4 o 5 horas y ya te pones loco, ya te pones loca. O sea, ahora imagínate en 40 días. Que los estudios dicen, y se ha comprobado que Él se estuvo manteniendo de agua, de líquidos y de semillas, que encontraba también en el desierto. De lo que ayunó fue de carnes y pan y todo eso. Pero hay unos ya por no comer, no desayunar, y ya son las 3 de la tarde. ¿Qué digo las 3? Las mediodía. Ya está mal. Ya su carne está bien débil, no aguantan, no se controlan, no se saben controlar, no tienen dominio propio. No sé si me estoy explicando. Entonces,
Es entendible que Cristo como humano después de 40 días hubiera estado un poco débil y aún así no fue su carne quien lo llevó a tomar decisiones, sino su espíritu, porque estaba fortalecido y por eso tienes que escuchar el mensaje y la palabra de Dios y qué bueno y te felicito por la decisión que has tomado, por estar tomando este discipulado y también por estar y te invitamos a que veas la transmisión también de los domingos a las 11 de la mañana de la iglesia que nos comparte nuestro pastor Paulino. Pero bueno, dice aquí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ¿ok? Que nadie te diga lo contrario. Y si te dice lo contrario, en Él no hay verdad, ¿ok? Dice, sino que cada uno es tentado, aquí está lo que te explicaba, cuando de su propia concupiscencia, o sea, ¿qué es concupiscencia? Tus debilidades, ¿ok? Cuando de sus propias debilidades es atraído y seducido. Luego, cuando la debilidad ha concebido, o sea, que sí cayó en el pecado, dice, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque la ley dice, y lo comentamos la clase número 1, que la paga del pecado es muerte. Por eso cada vez que nos equivocamos y pecamos, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y entonces ser limpiados de eso. Y aquí lo vemos, fíjate, ¿quién no nos tentará nunca a pecar? Dios. Dios nunca nos va a tentar para pecar. Como te dije, Él no te pone una prueba ahí. Es una mentira del diablo adentro de muchas que se llaman iglesias o congregaciones, ¿no? ¿Cómo nos tienta el diablo? A través de nuestras debilidades, ¿ok? Por ejemplo, si tú eres alguien, hablando de la comida, que tienes la debilidad por comer, pues te va a traer manjares para que comas lo que no debes, cuando te debes de cuidar y más si no tienes una salud bien fortalecida. Por ejemplo, a algunos les tienta porque su debilidad es tomar de lo ajeno, es robar. A algunos los tienta con mentiras, porque su debilidad es andar de mentirosos. A algunos los tienta con chismes, porque su debilidad es andar de chismosos y regar chismes con las demás personas y andar dividiendo a las demás personas. A algunos su debilidad es juntarse con quien no deben, o tomar lo que no deben, o consumir lo que no deben, etcétera, etcétera. Cada uno según su concupiscencia o su debilidad, lo que le atrae, ¿ok? Así es como nos tienta el diablo. ¿Cuándo llega a ser la tentación un pecado? Cuando la cometiste. No cuando llega la tentación. Muchas veces dicen, es que yo pequé porque fui tentado. No, la tentación no es pecado. La tentación la vamos a tener todos. Si yo tengo debilidad por robarme los Kleenex de los escritorios, aquí va a haber un Kleenex y el diablo seguramente va a haber ocasión para que aquí dejara el Kleenex. Pero que yo vea el Kleenex aquí y sea tentado para llevarme este Kleenex, eso no es pecado. Es pecado cuando me lo llevé, pero ser tentado no es pecado, ¿de acuerdo? No te sientas mal por ser tentado, todos somos tentados, ¿ok? Y luego dice aquí, ¿cuál es el resultado del pecado? Pues la muerte, nuestro espíritu se va muriendo y se va muriendo a tal grado que dice la Biblia que llegamos a ser tales que ya no nos sentimos ningún remordimiento o culpa, ni nuestra conciencia siente nada cuando hacemos algo malo. Por eso es como vamos matando a nuestro espíritu, que ya se me hace bien fácil hacer cualquier cosa y no tengo ningún síntoma de arrepentimiento, ¿ok? Vamos más rápido. ¿Cómo podemos resistir la tentación? Vamos a ver este subtítulo, ¿cómo podemos resistir la tentación? Ojo, quiero que quede bien claro, ser tentado no es pecado. El pecado es cuando lo realizaste, ¿ok? Para que no te traiga el diablo culpa diciéndote que pecaste por haber sido tentado. No, si tú llevaste a cabo la acción, sí pecaste. Por ser tentado, no pecaste, ¿ok?
¿Cómo podemos resistir a la tentación? Vamos a verlo. Primero los Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ojo con esto, vamos a ver nuestras preguntas para no adelantarme. Dice, ¿es usted el único que es atacado por las tentaciones? La respuesta es no, todos somos atacados por las tentaciones. Siguiente pregunta, ¿dejará Dios que seas tentado más de lo que puedas resistir? No, aquí dice que no te va a venir ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones son humanas. O sea, que tú puedes vencer a todas las tentaciones. Dice, pero Dios es fiel y no va a dejar que seas tentado más de lo que puedes soportar. Así que tú puedes soportar cualquier tipo de tentación porque Dios lo promete, ¿ok? Dice aquí, ¿dejará Dios que seas tentado más de lo que puedas resistir? No, nunca va a permitir eso. Esa es promesa de Dios. ¿De qué nos proveerá Dios en todo tiempo? Aquí dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, de aquí muchos se agarran y dicen, ya ves cómo Dios sí tienta porque junto con la tentación da la salida. No, es exactamente lo mismo que te expliqué del desierto y del Espíritu Santo que llevó a Jesucristo al desierto y el diablo aprovechó la ocasión para tentar a Jesucristo. Es lo mismo que cuando no quiere decir que Dios nos está mandando la tentación y también nos da la salida. No, el diablo es el que nos da la tentación. Por eso vimos los versos pasados que ninguno diga que es tentado de parte de Dios. El diablo es quien nos manda la tentación y Dios promete que junto con esa tentación Él siempre va a mandar juntita una salida. ¿Me explico? Él siempre va a mandar una salida para que puedas soportar, o sea, resistir, decirle no a la tentación. ¿Ok? Creo que fui bastante claro, no quiero repetir, no quiero redundar para no hacerlo más largo. Regrésale estos últimos 2 minutos si te quedó duda y repítelo, porque eso es lo que significa y nada más repetiría. Siguiente, ya vimos nuestras preguntas. ¿Habrá alguna excusa para pecar? No, no la hay. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una salida y siempre Dios y Él nos promete que nunca va a permitir que seamos tentados por algo que sea más fuerte que nosotros. Si Él permite que el diablo nos haya mandado una tentación es porque podemos con ella, ¿ok? Así que no hay excusa. Piensa en alguna tentación que hayas experimentado e identifica la forma de salida que estaba a la mano. De tarea, la idea es que tú pienses en un momento en el que el diablo te trajo una tentación, pero que también identifiques cuál fue la salida que Dios te dio en ese momento. Entonces, todos los días somos tentados. Todos los días somos tentados. Lo que tienes que empezar a enfocarte no es en la tentación, sino en la salida que viene de parte de Dios junto con la tentación que viene de parte del diablo. Eso es lo que tienes que aprender a ver y a identificar, a enfocarte. Deja de ver la tentación y empieza a ver todas las salidas que Dios siempre te ha mandado. ¿Sabes qué? Ahorita me llegó esto. ¿Sabes cómo puedes definir muy bien la salida que no tomaste? ¿Han oído la palabra o la frase hubiera? La regué en esto, hubiera hecho lo otro. Ese hubiera, pensando ahorita así abruptamente, sin meditar y sin profundizar, pero en su mayoría de ocasiones el hubiera era justamente la salida que Dios mandó que no tomaste. Entonces, deja de que se te pasen los hubieras, porque son esas salidas a la tentación, ¿ok? Proverbios 4, no entres por la senda de los malos, dice, no camines el camino de los malos, ni andes por el camino de los impíos. ¿Qué es un impío? Alguien que no tiene piedad, que no se toca el corazón para hacer el mal. Dice, evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. O sea, quiere decir, pasa de largo, evita el camino de los malos.
Quiere decir ahí, no te juntes con los que hacen el mal, evita su camino, su andar, pero ahí andamos. ¿Sabes por qué nos pasan muchas cosas? Por andar con quien no andamos. No me voy a enfocar mucho en esto. Si quieres ahondar más en este libro de Proverbios, que te lo super archirrecontra recomiendo, tenemos todo el estudio de todo el libro de Proverbios, capítulo por capítulo, aquí en nuestro canal de YouTube. Es más, si pueden, pónganmelo aquí el link, o vete aquí a nuestro canal. ¿Mande? Ahí vamos a poner el link de la lista de reproducción de todo el estudio que vimos de Proverbios, desmenuzadito, de capítulo, verso por verso y capítulo por capítulo. Te lo recomiendo, no te lo pierdas, ¿ok? Pero ahorita estamos viendo esto. Entonces dice que no andes por el camino de los pecadores, que aprendas a escoger tus amistades. Si ya sabes que no debes de juntarte con el que hace el mal y con el que chismea y con el que critica y con el infiel y con el esto, lo otro, ¿qué haces ahí? Tienes que aprender a elegir a tus amistades y pasar de largo, ¿ok? Siguiente, ¿qué relaciones se deben evitar? Las que andan en caminos malos, los que no hacen el bien. Cuando se presenta una oportunidad para pecar, ¿qué debemos hacer? Pasar de largo. Si hay una oportunidad de pecar, tú pasa de largo. ¿Ok? Pasa de largo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. ¿A qué? A su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Hacer las cosas como Dios dice y que resistamos. Resistir es no caer en la tentación del diablo. Y entonces Él va a oír nuestras preguntas. Dice, ¿qué debemos hacer con relación al diablo? Resistirlo, alejarlo, no dejarlo pasar, no dejarlo entrar, no darle entrada ni cabida. ¿Ok? ¿Y qué hará el diablo? Huirá de nosotros. Aquí lo vimos en Santiago. Todo eso lo van a tener en su cuaderno de trabajo que está aquí, que pueden descargar. ¿Sale? Josué 7 dice, y respondió Acán a Josué y dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Vi entre los despojos una capa babilónica muy buena, muy padre, dice, y 200 siclos de plata, mucha plata, y una barra de oro de 50 siclos de peso. Dice, y lo codicié, se me antojó, me dieron ganas y lo tomé. He aquí que está escondido en la tierra en medio de la casa, de la tienda, y el dinero debajo de ello. Preguntas, ¿qué fue lo que tentó a Acán a pecar? La codicia. Aquí lo dice, lo codicié, se me antojó, me dieron ganas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuándo pudo haber escapado Acán de la tentación? Pues en ese momento, antes de cometerlo, cuando la vio, dice, vi entre los despojos esto y lo otro, aquello. Ahí es cuando debió decir, no, porque esa había sido la instrucción de Dios de no tomar nada. Lo ven en ese libro. Dice, ¿qué papel jugaron los ojos de Acán en su pecado? Dice aquí que lo vio y se le antojó. Eso, normalmente la tentación entra por los ojos. ¿Ok? Normalmente. Y eso es lo que te tienes que dar cuenta. Por eso Jesucristo dijo en otro lado, si tu ojo te es ocasión de pecar, es mejor que estuviera cieguito en lugar de caer en la tentación, en lugar de pecar. Entonces, ese es otro tema, pero lo que tienes que ver es de que muchas veces lo malo no es ver, lo malo es cuando entra la codicia por lo que ves, la envidia, el querer algo que no es tuyo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Describe el papel que juegan nuestros ojos en caer o en evitar la tentación. Por ejemplo, si tú estás viendo algo y se te antojó y vas a pecar, ¿cómo evitar la tentación? Pues dejar de verlo. Dejando de verlo. Distráete con otra cosa. Ponte a hacer otra cosa. Pero no sigas ahí, porque entre más clavado estés en eso, más se te va a antojar.
¿Ya vieron mi vaso de Nací para Triunfar? Les mandamos un abrazo a todos los que fueron al Nací para Triunfar también. Y si tú no tienes un vasito de estos, te recomendamos que vayas al próximo Nací para Triunfar, que va a ser en diciembre 20. Así que ve apartando la fecha. Muy bien, seguimos. Siguiente subtítulo, ¿qué debemos hacer si pecamos? Ok, ya, pecaste, la regaste, metiste la pata. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos? Dice primera de Juan 1:9 que confesemos nuestros pecados y entonces Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién se los tenemos que confesar? No a una persona que se hace llamar sustituto de Dios aquí en la tierra. No, eso es lo que significan como autonombran a personas aquí en la tierra en ciertas religiones para que le confieses tus pecados. No, a quien se le confiesan son a Dios, porque el que es fiel y justo para perdonarnos es Dios. Entonces, si pecaste, ya pecaste, ¿qué tienes que hacer? Confesarle a Dios, arrepentirte, confesarle, y entonces Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Ok? Siguiente, ¿qué debemos hacer según este texto? Confesar nuestros pecados. Muy bien, ¿qué nos dice Dios que hará según este verso? Limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La pregunta también interesante, ¿usará Dios tu pecado en contra de usted? No, ya vimos en el versos anteriores que Dios no guarda registro de nuestros pecados, que Él los limpia y los elimina y no guardará recuerdo de ellos. ¿Ok? Muy bien, Salmos 38:18, porque yo declaré mi maldad, yo confesé mi maldad y me doleré por mi pecado. Es David quien estaba confesando esto. Dice, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Dice aquí declararlo, confesarlo. Nos contristamos, nos dolemos, sí, porque sabemos, la volví a regar, volví a fallar, nuestro cuerpo, nuestras emociones se ponen tristes por haber vuelto a fallar, sí, pero lo que tenemos que hacer es declararlo, confesarlo. ¿A quién? A Dios. Si tú quieres y le hiciste algo a alguien, también puedes ir y decirle, ¿sabes qué te hice mal? Perdóname. También es parte de confesar tu pecado, ¿sale? Siguiente, Salmos 32. Bienaventurados todos los que, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurados, o sea, bendecidos bendecidos todos los que han sido perdonados por sus pecados y cubiertos. Antes en el Antiguo Testamento, como les dije, eran cubiertos los pecados, ahora en Cristo son limpiados. Dice, bendecidos, bienaventurados todos los que a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué hace Dios? Dios no nos culpa porque Dios nos limpia, nos perdona y no tiene registro de eso. Entonces tú eres bienaventurado, quiere decir tú eres bendecido porque Dios no te culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos mientras clamaba todo el día. Fíjate, mientras tú no confiesas lo que has hecho y no te... Creo que moví aquí la cámara, la tengo que ajustar, ¿no? ¿Todo bien? Es que la pateé sin querer. Muy bien, seguimos. Todo bien. Dice aquí que si mientras nosotros no confesemos nuestros pecados, nuestros huesos se envejecen. Fíjate, aquí nos está diciendo también una clave para mantenernos bien jóvenes y con nuestros huesos bien fortalecidos. Dice aquí, se envejecieron mis huesos mientras clamaba todo el día. Y luego dice, porque día y noche pasaba sobre mí tu mano, se volvió en sequedad mi vigor, o sea, su fuerza iba debilitándose como sequía de verano. Selah quiere decir que en ese momento él guardó un momento de silencio para meditar. Entonces le declaró a Dios su pecado y es cuando no encubrió, no tapó, no quiso justificar y encubrir su maldad, su pecado delante de Dios y dijo, confesaré mis transgresiones a Dios, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, y otra vez guardó un silencio para meditarlo, ¿ok? Entonces mientras no lo hacía,
se iba deteriorando su fuerza, su valentía, su vigor, pero después por eso dijo, él dijo, confesaré mis transgresiones para corregir, para ya no seguir así, confesaré a Dios mis transgresiones, mi pecado, y Él me perdonó de la maldad de mi pecado. ¿Qué le aconteció a David cuando no confesó su pecado? Pues iba deteriorándose, iba envejeciendo. ¿Qué resultado obtuvo cuando confesó su pecado? Fue limpiado y perdonado de toda maldad. La pregunta es si has experimentado tú también eso. Muchos experimentamos a veces ese peso, esa carga, por eso nuestra fuerza sentimos que se nos va porque venimos cargando esa culpa que nos trae el diablo por haber pecado. Y cuando lo confesamos nos sentimos liberados y con nueva energía, con nueva pila, porque ya nos despojamos de la culpa, del peso del pecado, ¿ok? Todo eso pasa. Describe, ahí vas a describir en tu cuaderno de trabajo, ¿cómo te sentiste cuando supiste que había pecado y no tenías comunión con Dios? ¿Cómo te sentías? Y también describe cómo te sentiste cuando confesaste tu pecado y recibiste el perdón de Dios, ¿ok? Siguiente cita, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que los tapa, el que los esconde, el que tapa sus pecados, no prosperará. Ojo con eso, no prosperará más. El que los confiesa y se aparta del pecado, alcanza la misericordia de Dios. Por eso Jesucristo dijo, vete y no peques más. Les dijo a todos, tus pecados te son perdonados, ahora vete y no peques más. Esto dice, es lo que significa más el que confiesa y se aparta. No el que confiesa y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. No, el que confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia, ¿ok? Si encubre sus pecados, ¿qué resultado puede esperar? Dice aquí, no prosperará, no prospera. Pero si confiesas tus pecados, ¿qué puedes esperar? La misericordia de Dios, el perdón de Dios, el ser limpiados por Dios de toda nuestra maldad y ser perfectos y santos delante de sus ojos, como vimos al principio. Primera Juan 1 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, como vimos hace rato este verso, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que tenemos que hacer, andar en luz. ¿Qué es andar en luz? Como Él está en luz, andar y hacer y vivir como Él nos enseñó. Por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que leer, por eso tenemos que aprender de Cristo, para andar en luz, para que entonces siempre vivamos en la luz en donde tenemos perdón de nuestros pecados. Alcanzamos misericordia y por consecuencia podemos prosperar en todo lo que hagamos, y eso lo dice Josué 1:8. De tarea lo puedes buscar, Josué 1:8. ¿Ok? Siguiente, ¿qué promesa nos ha dado? Aquí dice, nos ha dado la promesa de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Cristo nos enseña. Salmos, ya casi terminamos. Salmos, dice así, Salmos 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es el rey David cuando estaba orando a Dios. Dice, porque yo reconozco que me he revelado mis rebeliones, mis pecados, mis transgresiones, y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Mi pecado no me deja avanzar, no me deja continuar, y por eso te lo estoy declarando. Perdóname. Este es un ejemplo, David es un ejemplo de cómo debemos de confesar a Dios nuestros pecados. ¿Ok? Y decía ahí, el pecado de David lo atormentaba todos los días, así como muy seguramente a ti te pasó durante muchos años, que tus pecados te atormentaron, te estuvieron atormentando durante muchos años. Pero cuando los confesamos, Él borra nuestras rebeliones. Fíjate, dice, contra ti he pecado. Es David diciéndole a Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí es en mi maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás entender sabiduría. Fíjate, David está abriendo su corazón y le está diciendo, conóceme aún en lo íntimo y en lo secreto, porque ahí es en donde me harás entender sabiduría. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Harás oír alegría y gozo y se regocijarán los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Obviamente aquí David está hablando de muchas cosas y está desbordando su corazón delante de Dios, y de una manera un poco poética también lo está haciendo, ¿no? No me voy a detener en cada palabra porque nos llevaríamos más tiempo, pero aquí lo que estamos viendo es cómo David está abriendo su corazón y le está pidiendo a Dios que lo limpie, y porque Él es el único que lo puede lavar al grado de ser más blanco que la nieve. Él está reconociendo a Dios como el único que puede limpiarlo de toda maldad. No nadie más, no ninguna persona, ni ningún ídolo, ni mucho menos, solamente Dios. Dice, aquí termina David diciendo, no me eches de delante de ti, no me apartes de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nuevamente David pidiéndole todo esto a Dios. La pregunta y lo que queremos que veas con este texto, que esta oración que hizo David, son estas preguntas, y es el corazón que tenía David. ¿Trató David de culpar a otros por su pecado? No, David aceptó que él había fallado, aceptó sus transgresiones, aceptó que falló delante de Dios, aceptó que pecó delante de Dios, que se rebeló contra Dios. Él estaba aceptando todo. Ese era el corazón de David, aceptar todo lo que había hecho. ¿Contra quién dijo David que había pecado? Contra Dios mismo, ¿ok? ¿Y qué pidió David en oración después de haber recibido el perdón? ¿Qué es lo que pidió David? Que se le vuelva el gozo de su salvación y su espíritu siempre lo sustente. Eso es lo que queremos que entiendas, que veas, que estés convencido de que la manera correcta déjenme ver si encuentro aquí creo que es no, la promesa que Dios nos ha dado. El último subtítulo, aquí. ¿Qué debemos hacer si pecamos? Lo mismo que hizo de David, derramarle nuestro corazón y exponerle a Dios nuestra vida y nuestro corazón como un libro abierto. Y David decía, escudriñame y ve hasta lo más profundo y dime en qué estoy mal, si he fallado, porque nada hay oculto delante de ti, y límpiame de toda esa maldad. Ese es el corazón que tenía David. David no tenía el corazón de encubrir su pecado, como lo vimos en un verso anterior de Acán, que Acán vio la plata, el oro, las monedas, la capa ahí babilónica, y lo agarró y lo escondió. Y la historia está muy tremenda, porque dice que él lo escondió, y cuando estaban buscando al que lo había hecho, él lo escondió y no dijo nada y no decía nada, y se mantuvo hasta que ya no tuvo salida. Hasta que ya no tuvo remedio, es que confesó. Ese es un tipo de corazón, y hay unos que ni siquiera así confiesan por la soberbia y necedad de su corazón. Lo que estamos queriendo y por lo cual te mostramos estos versos de la oración de David es como David tenía un corazón en donde no quería esconderle nada a Dios, porque sabía que Dios lo sabe todo. Sabemos que Dios lo ve todo, lo sabemos, pero ¿con qué actitud tratamos el pecado que hemos cometido?
con una actitud de esconderlo delante de Dios, con una actitud de, pues no me importa, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, y ya con arrogancia y soberbia, porque nuestro espíritu está ya tan muerto que no nos importa, o con una actitud de Dios, tú sabes que he fallado, que me equivoqué, perdóname, no trato de escondértelo, no trato de ocultártelo, hice esto, hice el otro, hice aquello y te pido que me perdones. Ese es el corazón que debemos de tener cada uno de nosotros. Y entonces se cumple todos y cada una de las promesas que acabamos de ver, que Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Él no vuelve a guardar registro de tus pecados. Él te ve santo y perfecto, tan santo y tan perfecto como veía a Jesucristo. Porque si Él te limpió de toda maldad y te limpia de toda maldad y de todo pecado, Él te ve igual que ve a Jesucristo. Lo importante es que llevemos y estemos aprendiendo esa vida que Cristo vino a enseñarnos para que dejemos de vivir en pecado, para que dejemos de cometer los pecados que debemos de dejar, que nos apartemos incluso de personas que practican el pecado y que nos llevan a cometer el pecado, y también la promesa que nos hace que cuando nosotros no confesamos el pecado, no prosperamos, no avanzamos. Si tú sientes que tu vida a veces no avanza, por ahí deberías de checar qué es lo que le estás tratando de ocultar a Dios. Y la idea es que te pongas a cuentas con Dios y le digas: Dios, tú lo sabes todo, tú sabes que te fallé, hice esto que no debía, y te pido que me perdones y que me limpies de toda maldad por la sangre de Jesucristo. Estoy arrepentido y no lo voy a volver a hacer. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias porque yo creo en tu palabra y en tu promesa y te lo confieso con todo mi corazón. Amén, amén y amén. Y eso es lo que hay que hacer con el pecado, y de esa manera vamos a estar experimentando el amor y el perdón de Dios todos los días de nuestra vida. La idea es que cada día fallemos menos, claro que sí, pero para eso tenemos que aprender y saber en qué estamos fallando. Y para eso tienes que alimentarte de la palabra de Dios. No se te olvide que tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche. Ahí vas a tener unos días antes tu cuaderno de trabajo para que lo descargues, lo tengas listo, y también conéctate los domingos en este mismo canal, los domingos a las 11 de la mañana. O si tú quieres ir a visitarnos, a estar con nosotros y convivir con nosotros presencialmente, busca en los mapas Club de Leones Iztacalco, o escríbenos por WhatsApp aquí al número que te está apareciendo en pantalla, o en los comentarios en la descripción. Escríbenos un WhatsApp y te proporcionamos la dirección y nos va a dar mucho gusto verte, ¿ok? Yo soy Jonathan Ruiz Sánchez y estoy para servirte, así como todos los miembros y servidores de este ministerio. Recibe un fuerte abrazo de los pastores Paulino y Ana Ruiz Sánchez, y no se te olvide que Dios te ama y nosotros también. Nos vemos la próxima. Bye bye.